Buenas tardes a todas, a todos. Esperamos que estéis disfrutando de los diversos espacios del Congreso y tanto de forma presencial como virtual. Ahora presentamos el panel 3. Las mujeres tenemos derecho a la ciencia sobre nosotras, que moderarán de forma presencial Anabel Forte, directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género de la Universitat de Valencia, y de forma virtual Garasi López de Aguileta, estudiante de doctorado de University of Wisconsin-Madison, del Department of Curriculum and Instruction. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Empezamos esta mesa, creo que muy necesaria. Voy a presentar, para empezar, a nuestras ponentes. Después pasaremos a hacer una pequeña intervención y continuaremos con el debate, ¿de acuerdo? Entonces, tengo el placer de presentar a Marta Soler. Ella es doctora por Harvard, catedrática de Sociología de la UB, quinta científica mundial en el Gender Violence, según Google Scholar, expresidenta de la European Sociological Association entre 2019 y 2021. Por otra parte, tenemos online a Lilian Grigorian, cardióloga, doctora en medicina e investigadora principal en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y por último, a Esther Roca, profesora ayudante doctora de la Universidad de Valencia y directora del periódico Educación. Y sin más, pues comenzamos con las ponencias. En primer lugar, le doy la palabra a Marta Soler, cuando quieras. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con colegas de diferentes disciplinas, mujeres científicas, para una mesa tan importante. Si podemos compartir la presentación. Muy bien, perfecto. Bueno, un poco pues voy a empezar con este tema de las mujeres tenemos derecho a la ciencia sobre nosotras. Y para empezar voy a plantear, bueno, os pongo aquí pues dos legislaciones. En el 2017, en abril de 2017, se aprobó, ¿no?, una disposición transitoria que modificaba la ley de universidades y se incluía la obligatoriedad que todas las universidades tuvieran unidades de igualdad. El mismo año, en octubre de 2017, se aprueba una reforma meritocrática, ¿no?, de las universidades, por la que se establece la acreditación nacional para el acceso a cuerpos docentes, o sea, la acreditación para tener una plaza en la universidad. Y donde la justificación, ¿no?, de ese decreto, Real Decreto, es para que las evaluaciones estén de acuerdo con los estándares internacionales, haciendo la valoración de méritos y competencias para garantizar una posterior selección del profesorado eficaz, eficiente, transparente y objetiva. Estas dos reformas se dieron en el mismo año. ¿Es casualidad? Bueno, lo que voy a plantear es que no es casualidad, sino que está directamente relacionado uno con el otro, ¿no? Que el hecho de que hubiera una lucha por tener unidades de igualdad para terminar con el acoso sexual en el ámbito universitario propició un ambiente que hizo posible una reforma democrática que fue una evaluación basada en méritos y no, pues como teníamos anteriormente, que teníamos un tipo de evaluación feudal. Una evaluación que estaba basada en criterios arbitrarios, que dependía de lo que dijera pues, el catedrático del área, pues el señor feudal del feudo, porque las áreas eran los feudos y en los feudos había señores feudales que eran los que decidían. Había cosas que se podían oír, ¿no? Como te preguntaban, ¿tú de quién eres? ¿A quién perteneces? ¿No? Porque tenías que pertenecer a algún señor feudal, ¿no? O comentarios como pues, algún feudal que decía que podía convertir incluso a una farola si quisiera en catedrático, porque claro, la evaluación era totalmente subjetiva, arbitraria, dependiendo del poder del señor feudal. Y eso llevaba a todo tipo de prácticas de sometimiento, incluyendo el acoso sexual. Por tanto, una de las luchas por terminar con el acoso sexual estaba muy vinculada a una evaluación que no fuera arbitraria, sino que fue una evaluación por méritos, ¿no?
¿Cuál es esa evaluación meritocrática? Una evaluación objetiva, ¿no?, que está basada en evidencias de méritos, ya sea de producción científica o de docencia, conocéis bien, ¿no?, a través de agencias externas a la universidad, ¿no?, que fueran externas a los feudos, ¿no?, para que realmente fuera transparente, fuera objetiva, basada en criterios que los podemos encontrar públicos, ¿no?, y de forma transparente. Además, esta evaluación que va incluyendo lo que a nivel internacional se está haciendo, ¿no?, que es que también va incluyendo cada vez más, y en el futuro será todavía más que ahora. Hemos empezado, pues, evaluación de las evidencias de impacto social de ese trabajo que hacemos en las universidades, ¿no?, como es, por ejemplo, el seccionario de transferencia, que ya está aquí, ¿no?, que ya se empezó a nivel piloto, y que en el futuro, pues, también estará, ¿no?, pues, este tipo de evaluación de estos méritos, ¿no? De hecho, si miramos a nivel mundial, ¿no?, qué es lo que pasa en el tema de los criterios científicos, ¿no?, y cómo se evalúan, ¿no?, vemos que la evaluación meritocrática va unida a la democratización. Evaluar por méritos de forma más objetiva, transparente, con criterios que sean transparentes, que todas y todos sepamos cuáles son, va unido a entornos científicos, a universidades, a institutos de investigación más igualitarios, más democráticos, donde las mujeres no tengamos que estar sometidas a abusos, a sometimientos, ¿no?, de señores feudales, como pasaba antes. A nivel mundial es así. También vemos, ¿no?, a nivel mundial que todo el movimiento de ciencia abierta, ¿no?, ciencia al acceso de toda la ciudadanía, va unido no a terminar con la evaluación meritocrática, ¿no?, sino a hacer nuevas formas de evaluación. Por ejemplo, supongo que conocéis, ¿no?, la declaración de Dora, ¿no?, la declaración de San Francisco, en el que todo un movimiento de eliminar el impact factor, ¿no?, pero no para eliminar la evaluación, ¿no? Lo que se propone es otra evaluación, ¿no?, más formas de evaluación, ¿no?, que, por ejemplo, lo que se propone es el Article Level Metrics, ¿no?, pues la evaluación del impacto del artículo. Por tanto, lo que se propone en la ciencia abierta es que evaluemos el impacto científico, cada vez más el impacto social. Las nuevas formas de evaluación ya están planteando desde Ciencia Ciudadana que la ciudadanía participe en esas formas de evaluación. Por tanto, no es menos méritos, sino más formas de evaluación de méritos, ¿no? Y eso es el debate que hay a nivel mundial, ¿no? Y si oís por algún lado, ¿no?, de que alguien está en contra del impact factor, no es que esté en contra de los méritos, están a favor de evaluar más los méritos. Y eso es lo que vemos, y aquí os he puesto algunos, ¿no?, ejemplos, Dora, el Public Knowledge Project, la Comisión Europea, ¿no?, que está totalmente en esa línea. Recientemente se ha publicado un artículo en Social and Educational History sobre feudalismo, meritocracia y acoso sexual, ¿no?, que precisamente, ¿no?, lo que os planteaba al inicio, ¿no?, plantea así el vínculo que hay, ¿no?, y la relación que hay en que si consiguiera, ¿no?, que hubiera unidades de igualdad para luchar contra el acoso sexual en las universidades y también que se impusiera la evaluación meritocrática en las universidades también para luchar contra el acoso sexual. De hecho, en la evaluación que se hace, donde se entrevistaron, ¿no?, científicas, personas que estuvieron implicadas en todo ese movimiento, ¿no?, de reforma, precisamente, ¿no?, se llega a la conclusión que la reforma de la Ley de Universidades, con esa modificación, con esa disposición transitoria, ¿no?, esa modificación para prevenir y para actuar ante el acoso sexual fue clave, ¿no?, en ese abril de 2017 para crear un clima de sensibilización hacia la importancia de que para
conseguir luchar contra el acoso sexual era necesario una evaluación meritocrática, ¿no? Y os pongo un ejemplo muy personal también, ¿no? Yo hice el doctorado en Harvard, ¿no? Como ha dicho que se ha dicho en la presentación. Yo pude volver a España gracias a un programa meritocrático que nació en ese momento. Yo vine en 2002, me pude reincorporar, ¿no? Porque había un sistema que se había creado meritocrático, que era el programa Ramón y Cajal. Fui de las primeras promociones, ¿no?, de Ramón y Cajal, y no tuve que someterme al señor feudal de mi área, ¿no? No tuve que someterme para poder volver, porque quien me evaluó no fue la universidad, me evaluó el ministerio con ese programa, ¿no? Pude volver y pude participar junto a otras compañeras como Rosa Valls, Lidia Puigvert, en la primera investigación que se hizo sobre acoso sexual en la Universidad Española y que hizo posible que tengamos hoy unidades de igualdad, ¿no?, en las universidades españolas, ¿no? Y al mismo tiempo esas mismas personas y otras, ¿no?, compañeras y compañeros, que conseguimos esas unidades de igualdad, estuvimos luchando por esa reforma meritocrática y para extender lo que ya se había hecho con el programa Ramón y Cajal al resto de compañeras y compañeros que estaban en las universidades españolas y de las mujeres que no querían someterse a los feudales de su área. Si vemos durante la pandemia, hago un cambio aquí, ¿no? En la pandemia, la ciudadanía cada vez quería más la ciencia, se hizo muy consciente de que quería ciencia, que os he puesto un artículo donde se demuestra, ¿no?, que los ciudadanos y ciudadanas hacían más retweets de evidencias científicas que no de bulos, ¿no? La ciudadanía buscaba la ciencia porque sabía que los criterios científicos mejoran nuestras vidas, y eso lo teníamos claro durante el COVID, ¿no? Pero también surgían pues, movimientos anticiencia, ¿no? A veces populistas, anticiencia, pues que también surgieron en esos momentos, ¿no? Algo parecido, y esta un poco imagen, ¿no?, pienso que pasa a veces en los entornos universitarios, ¿no?, donde hay sectores universitarios pro ciencia, donde muchas mujeres, ¿no?, queremos que hayan evaluaciones de méritos, ¿no?, porque para poder estar en la universidad, ¿no?, y que no consigan esas gráficas de tijeras que hemos visto en algunas presentaciones, ¿no?, durante hoy. Pero también pues surgen movimientos, ¿no?, populistas, anticiencia, que quieren que volvamos al sistema feudal, quieren que no hayan acreditaciones y que volvamos al sistema de antes. Pero tenemos muy claro las mujeres que si volvemos, si se nos quitan las acreditaciones de méritos, volvemos a un sistema donde nos obligarán a someternos y donde volverá a haber la impunidad de acosos como el acoso sexual. Y un poco, sí que para ir terminando en esa primera intervención, si miramos pues, desde Europa, si miramos a nivel mundial, como decía antes, ¿no?, vemos que el movimiento por la evaluación científica, por la evaluación de méritos, por la democratización de la ciencia, va muy unido a la lucha contra el acoso sexual. Recientemente, la Asociación Europea de Sociología, ¿no?, yo fui presidenta hace 2 años, aprobó, ¿no?, en su código ético la inclusión de la prevención contra el acoso sexual y la violencia de género aisladora. Al mismo tiempo que las mujeres, ¿no?, que estamos en esa asociación estábamos abogando por ciencia abierta para que la revista de la asociación suba de factor de impacto y podamos publicar más y sea más, si sube de factor de impacto va a ser una revista mucho más leída y eso es lo que queremos, ¿no? Y lo que vemos también desde Europa es que el rol de las mujeres en esta lucha contra el acoso sexual, que va unido a los criterios científicos, va unido a hacer que tengamos unas organizaciones científicas, unas universidades mucho más democráticas y mucho más igualitarias. Y con eso ya pues dejaría aquí mi intervención.
micro. Tiene la palabra a continuación, online, Lilian Grigorian, por favor. Vale, pues en primer lugar, Lilian Grigorian, soy cardióloga, intervencionista y sobre todo científica. Trabajo en investigación más de 20 años y tengo que reconocer que no soy en absoluto experta en este tema, que de gran relevancia, y por eso quiero agradecer a Esther Roca y a Emilia a ellos la oportunidad que me han brindado para investigar en este campo a raíz de esta invitación para participar en el debate. Entonces, lo que se me ha solicitado es que haga una presentación sobre el papel de las mujeres en la ciencia, y yo he decidido añadir desde la perspectiva científica porque he intentado investigar en el campo de la misma forma que investigo en los temas de regeneración y reparación cardíaca. Entonces, uno de los aspectos al que se achaca las diferencias de representación de mujeres en diferentes áreas científicas es la ausencia de visibilidad de la figura femenina en la ciencia a lo largo de la historia. Entonces, en ese aspecto, cuando nos ponemos a buscar sobre las diferentes mujeres científicas a lo largo de la historia, y no hablo de las científicas más conocidas de las épocas más contemporáneas, como Marie Curie, Rosalind Franklin o Margarita Salas, pues podemos incluso encontrar mujeres con papel de liderazgo, incluso en Antiguo Egipto, en las antiguas civilizaciones, como 3 años antes de Cristo, jefas de cortes de médicos. En Mesopotamia, mujer, por ejemplo, la que presento aquí un ejemplo, química, que era también conocida, y también es importante decir que todo esto lo conocemos porque fue reflejado, incluso veis esculturas, pinturas, fueron recogidas en los libros históricos, ¿no?, sobre las figuras de estas mujeres. Otra científica muy importante fue Teano, que se supone la mujer de Pitágoras, fue una de las primeras matemáticos, se dice que fue de las alumnas más brillantes de Pitágoras, y después, por ejemplo, ya más hacia nuestras épocas, es Hipatia de Alejandría. Es la película que a lo mejor conocemos de Ágora, se basa en la vida de esta filósofa, física, astrónoma y matemática, que fue perseguida por los cristianos, la verdad, como otros muchos científicos de aquella época. Más hacia la Edad Media, Trótula de Salermo, que fue la primera ginecóloga que escribió un tratado de 16 volúmenes y que era de estudio obligado en aquel momento, aunque por supuesto como mujer tuvo sus complicaciones. Y ya más recientemente, una astrónoma británica, incluso asalariada por la profesión que desempeñaba, Carolina Herschel. Entonces, ha habido siempre mujeres a lo largo de la historia en el campo de las ciencias. Lo que es innegable, por supuesto, es el diferente concepto de mujeres versus hombres a lo largo de la historia, y si lo intentamos representar cronológicamente, he intentado presentarlo aquí. Se puede decir que la Edad Media, que fue la verdad una época bastante larga, fueron casi 1000 años, es cuando la mujer ha sufrido una discriminación más importante, porque se consideraba desde su nacimiento un ser inferior al hombre y por tanto con muchísimas limitaciones para acceder a la educación y el mundo laboral. Sin embargo, hacia la Edad Moderna este concepto empieza a cambiar, y de un concepto de inferioridad pasamos a un concepto de diferencial, en el que las mujeres empiezan a ser concebidas como un símbolo de belleza, delicadeza, dependientes de sus esposos, y la educación que en esa época recibían era principalmente la necesaria para acompañar a sus maridos en la sociedad: música, literatura, artes, historia.
pero la mujer no se consideraba adecuada para estudiar ciencias por su personalidad, hecho que también hacia la edad contemporánea va cambiando, gracias también en parte a las teorías darwinianas, en la que cada vez más, lógicamente, la mujer se iguala en sus capacidades al hombre y se puede decir que hoy en día en lo que son los países occidentales no tenemos ninguna diferencia en este aspecto, ¿no? Si miramos mapas de proporción de mujeres científicas en el mundo, la verdad a mí me llamó mucho la atención, no es lo que yo me esperaba encontrar. Estos son datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, en la que veis en colores más oscuros son los países donde la proporción de mujeres científicas es mayor. Y, por ejemplo, a mí me llamó la atención que en los países que llamamos occidentales más desarrollados, la proporción de mujeres se puede decir que es incluso inferior, como podéis ver, por ejemplo, en Francia sabemos que la proporción de mujeres científicas es alrededor del 30%, sin embargo, en otros países como Mongolia, Birmania, que es muy llamativo, las mujeres constituyen la mayoría, es decir, superan el 50% de la población de los científicos de esos países. Y más en concreto, si miramos en Europa, que es a lo mejor lo que más podemos entender, una situación, yo diría, similar. Si miramos a la parte izquierda de la gráfica, vemos que sobre todo donde más mujeres hay, es decir, donde al menos constituyen la mitad de la población científica, son los países de Europa del Este. Sin embargo, cuando nos desplazamos más hacia la parte derecha de la gráfica con países más de Europa de Occidente, esta proporción baja al 30% aproximadamente. Entonces, por otra parte, si miramos no por países, sino por campos de ciencia, porque la ciencia, lógicamente, hay diferentes campos y medicina es un campo importante de la ciencia, y esto es una organización, Catalyst, que es una organización no gubernamental, pero que agrupa a muchas empresas importantes a nivel mundial y organizaciones, instituciones gubernamentales, donde se pretende, aparte de un estudio de la incorporación de las mujeres al mundo laboral, pues favorecer esa incorporación. Y según los datos de esta organización, en el campo de sanitarias, las mujeres constituyen el 70% del sector. El 70% hay que entender que aquí está incluido también una parte importante que es la enfermería y personal auxiliar, que sabemos que la mayoría son mujeres, pero si nos enfocamos exclusivamente al campo de los médicos, pues las mujeres a nivel mundial aproximadamente constituyen el 50% de la población. Sin embargo, según los datos de la misma institución, cuando cambiamos del campo de sanitarias y pasamos al campo STEM de tecnológicas, ingenierías, etcétera, ese porcentaje cambia de forma muy importante, bajando la proporción de mujeres hasta esto, lo que comentábamos, 20-30%, dependiendo de los países. Entonces, cuando vemos estos resultados, a mí como investigadora, no en el campo, simplemente surge una pregunta que creo que es trascendental. Contestar a esta pregunta nos ayudaría también a aclarar otros muchos aspectos relacionados con la diferente proporción de representación de mujeres en diferentes áreas de ciencias, y es ¿a qué se debe esta diferente proporción en las ramas científicas? ¿Por qué en medicina tenemos una representación equitativa, mientras que en otras ramas de ingenierías o tecnológicas la presencia de mujeres es mucho menor? Y cuando buscamos posibles respuestas, que estoy segura son múltiples,
pero no nos podemos olvidar y esta búsqueda para mí, yo descubrí que hay casi 10.000 artículos publicados sobre este tema en las revistas científicas, que da para hacer una tesis que lógicamente yo no he tenido tiempo, pero básicamente creo que aquí un tema muy fundamental es que toda nuestra investigación y el trabajo tiene que partir de un fundamento correcto, porque si no, no podemos alcanzar, digamos, objetivos correctos. Y uno de los fundamentos es entender que las mujeres, aparte dejando las diferencias anatómicas y físicas que lógicamente son innegables, puede haber otras diferencias que puedan condicionar el diferente interés de las mujeres y los hombres en las diferentes ramas científicas. Y, por ejemplo, un estudio reciente publicado en Science en el que correlacionan los niveles hormonales en un grupo muy amplio, más de 300.000 personas, y incluso en el grupo de solo hombres han visto que los niveles de testosterona pueden asociarse con la posición socioeconómica de las personas. Por tanto, es un factor anatómico fisiológico innegable que podría en parte explicar las diferencias numéricas que observamos en las poblaciones cuando hablamos del tema de representatividad de hombres y mujeres en las diferentes áreas de ciencia. Entonces, además, me gustaría presentar un caso singular de una mujer científica que creo que podría tener cierta representatividad. Esto es una mujer emigrante que empieza la vida en un país nuevo a una edad ya no infantil, pero con un claro sueño, que es convertirse en médico, y después de convertirse en médico persigue por el interés la carrera investigadora que realiza en Estados Unidos, donde la hace en investigación clínica, pero además en investigación básica, que a lo mejor los científicos que trabajen en este campo puedan entender que es muy diferente la investigación clínica de la básica. Y lógicamente cuando a un médico, digamos, se ofrece la oportunidad de investigar en investigación básica, es como empezar todo desde el principio, y lógicamente esto genera muchas dudas, inseguridades, miedos, sobre todo si se tienen en cuenta factores personales, familiares, que también muchas veces son una desventaja para poder realizar una carrera exitosa. Pero a pesar de todo esto, la decisión de esta científica es intentar seguir adelante, y en unos años pues los resultados son muy exitosos, aparte de estudios publicados en las revistas de mayor prestigio científico en el campo, patentes médicas y premios. Y tengo que decir que la verdad esto es mi propio ejemplo. Después de acabar 4 años en Estados Unidos, yo decido volver a España. He sido admitida en el Hospital Gregorio Marañón porque es uno de los hospitales más importantes que trabaja en la rama de investigación en la que yo tengo interés, y ya en el Gregorio Marañón completo mi formación como cardióloga intervencionista, en lo que estoy trabajando ahora, compaginando mi actividad investigadora con la actividad clínica. Es cierto que creo que un factor importante que ha jugado en mis decisiones es que desde que yo nací nunca he escuchado el tema de diferencias entre hombres y mujeres. En el ambiente en el que me creé, las mujeres tenían exactamente la misma oportunidad para convertirse en las científicas o en artistas o en las, digamos, en
profesionales que quisieran y por tanto nunca supe de este problema hasta que lo descubrí después aquí en España, cuando ya pues cuando empezó toda esta temática de discriminación por sexos. Y esto no es solamente mi percepción personal, sino el Smithsonian, que como saben es una organización estadounidense, ya reconocía que en la Unión Soviética las oportunidades laborales científicas, estamos hablando de los 1962-64, ya en aquella época el 40% de las doctoras en químicas eran mujeres, un porcentaje muy diferente a lo que era la proporción de mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, en base a esto, yo juntando, digamos, tanto lo que he podido ver publicado en este campo como mi experiencia personal, por supuesto creo que hay que luchar por las mejoras sociales, pero sobre todo romper las barreras que tenemos en nosotras mismas, porque creo que las barreras más importantes están allí, porque los límites realmente, como sabemos, no existen, es simplemente trabajar en la dirección correcta. Y para finalizar, quería poner esta diapositiva. No dudo que la lucha por la igualdad de oportunidades en la educación y en el mundo laboral para hombres y mujeres es una absoluta prioridad, y es una prioridad, diría yo, hoy en día más que en países occidentales, en países en los que claramente los derechos de las mujeres son violados. Pero también quería decir que no creo que la igualdad de oportunidades sea equivalente a igualdad de representación cuantitativa de hombres y mujeres, porque en el campo profesional tiene que ser prioritario la meritocracia, que se hablaba anteriormente, y la excelencia profesional, independientemente del sexo de la persona. Y con esto termino. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Lilian. Y pasamos a continuación a la última intervención de la mesa, que correrá a cargo de Esther Roca, cuando quieras. Se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes y a continuación, en el caso de mi presentación, hablaremos de por qué las mujeres tenemos derecho a la ciencia sobre nosotras. Lanzaré un planteamiento y una reflexión que espero que podamos continuar en el debate. Antes que nada, sí que me gustaría pues, agradecer a todas las personas que estamos en la mesa hoy, sobre todo en un tema como el que estamos abordando, ¿no? De las mujeres tenemos derecho a la ciencia sobre nosotras, y desde una perspectiva en que yo la voy a abordar, que es sobre la visibilidad de las mujeres que trabajamos en la ciencia, y específicamente en las mujeres que trabajamos en la igualdad de género y en la superación de la violencia de género. En este sentido, sí que me gustaría, por un lado, agradecer, ¿no?, a la persona que tengo a mi derecha y sobre la que voy a compartir mesa, y me voy a poner un poquito nerviosa. Y hablando de visibilidad, creo que es importante poder decir, ¿no?, que la doctora Marta Soler es la quinta en el ranking mundial, según Google Scholar, en Gender Violence. Creo que es para mí un honor poder hablar de estos temas junto con ella y sobre todo después aportar al debate. Igualmente poder estar con Anabel y con Lilian, que nos hemos conocido hace muy poquito y que desde el primer momento mostraron un compromiso firme, intenso por estos temas y sobre todo por abordarlos y reflexionarlos conjuntamente, y que os agradezco muchísimo. Yo lo hago desde la mirada pues una de las cosas que abordo en la actualidad, que es la dirección del periódico de la educación. La abordo junto con mi compañero Luis Miralles y del cual la presidenta de la asociación de la cual surge el periódico de la educación es la doctora Rosa Valls, y comprometida y en coherencia con el panel que estamos abordando hoy. Rosa Valls es la tercera en el ranking mundial en la categoría de Gender Violence según Google Scholar. En esta línea lo que nos gustaría comentar es, primero, introducir un poco qué es esto del periódico de la educación. Surgió hace muy poquito tiempo, creo que todavía no llegamos a 3 meses,
pero es el primer periódico a nivel mundial que tiene un compromiso diario con la actualidad, con las noticias, con la difusión científica. Todas sus informaciones y sus noticias están basadas en la educación y basadas en evidencias científicas de impacto social. Es decir, toda la información que comunicamos, que divulgamos, que ponemos a debate, tiene una base científica y de esto no teníamos todavía. En el sentido de del tema que vamos a compartir hoy, ¿no? Y un poco el planteamiento que yo ofrezco a la sala para que podamos reflexionar me agarro a uno de nuestros principios, ¿no? Dentro del periódico de la educación, que es un periódico, como os decía, que se basa en evidencias científicas, no en bulos, y que por este motivo está iniciando una contribución revolucionaria a superar la invisibilización de las mujeres científicas de género. ¿Por qué planteamos esto, no? Una de las cuestiones que queremos compartir y poder debatir y reflexionar hoy es en qué medida, ¿no? Cuando nos basamos en bulos, estamos invisibilizando a las mujeres que más contribuciones están haciendo en la igualdad de género y en la superación de la violencia de género. Creo que es un tema, un planteamiento, por un lado sencillo. Cuando a veces lo planteo con mis estudiantes en la clase me dicen que es un tema sencillo, que obviamente cuando abordamos temas cruciales para la vida de todas las personas, como es la igualdad de género y la superación de la violencia de género, ha de basarse en evidencias científicas. Por este lado creo que puede ser sencillo, pero cuando miramos nuestras políticas, nuestros programas formativos, incluso algunas de nuestras investigaciones, ¿no? Que se plantean en algunos programas universitarios, carecen, ¿no? De estas investigaciones de mayor impacto social. Incluso muchos de estos programas, etcétera, ¿no? Y después podemos ir dando datos más concretos, invisibilizan a las personas, especialmente a las mujeres, que más están contribuyendo con evidencias científicas a superar estos bulos y a erradicar la violencia de género y a conseguir la igualdad de género. En este sentido de buscar el porqué, es lo que digo que puede haber, que es un tema a la vez complejo, y hago 4 planteamientos breves para que después podamos extender en el debate y en la reflexión, ¿no? Uno de los planteamientos que comparto de las consecuencias de esto que decíamos es si la mayoría de las personas, y especialmente mujeres, ¿no? Que están luchando por la invisibilización de las mujeres científicas en otras áreas, como pueda ser la biología, si estas mujeres también están invisibilizando a las mejores científicas en género. Es decir, lo que planteo es que algunas de las cuestiones que nos encontramos, y lo planteo para debatir y para reflexionar, es que obviamente, y nosotros en el periódico de la educación trabajamos así, queremos visibilizar a todas las mujeres en el campo científico, en todos los campos científicos, pero también sabemos que empujamos y visibilizamos a las mujeres en determinadas áreas, pero estas mismas, ¿no? Dentro del campo de las ciencias sociales que están empujando que se visibilice a estas mujeres en otros campos, están invisibilizando a las mujeres que sí tienen las máximas contribuciones científicas en la igualdad de género y en la superación de la violencia de género. En Periódico de Educación, desde el primer día, desde la noticia número 1 y todas las demás, hemos trabajado y trabajamos por visibilizar a estas mujeres, las que están contribuyendo a superar cuestiones tan fundamentales como el abuso infantil o la violencia de género desde las primeras edades, al mismo tiempo que visibilizamos a muchas otras mujeres. Otra de las consecuencias que quería abordar desde este planteamiento es cómo las sustituyen, ¿no? Por ocurrentes sin ningún nivel científico que difunden bulos como el que el amor mata y fomentando así la violencia de género. Es decir, cuando ocultamos e invisibilizamos a las mujeres que más están contribuyendo a superar esta violencia de género, lo que nos ocurre es que lo que se difunde en nuestros centros educativos, programas, instituciones, son bulos como este, ¿no? Que el amor mata y que ya sabemos desde las contribuciones científicas que no es así y que difundirlo contribuye a generar más violencia de género. En el Periódico de la Educación apostamos por contribuir estas evidencias científicas. Por ejemplo, algunas de las mujeres que están investigando más intensamente estos temas en todo el mundo dejaron claro hace ya
10, 15, 20 años, que no existe un vínculo científico entre el amor romántico y la violencia de género. Lo contamos y lo explicamos en el periódico de la educación, pero también recogemos las voces de las chicas más jóvenes, que además nos alientan, ¿no?, un futuro y un horizonte bien distinto, que están contribuyendo a esas evidencias científicas, que las están leyendo, que las están debatiendo, que las están llevando a numerosos espacios para que las chicas, los chicos y desde las primeras edades puedan conocer realmente cómo podemos, en este caso, ¿no?, conquistar relaciones igualitarias y libres de todo tipo de violencia. El periódico de la educación quiere, intenta y nace con el sueño de poder empujar las voces de todas las mujeres en su diversidad, también de estas mujeres, de estas chicas más jóvenes que nos alientan a tener un futuro esperanzador en este sentido, ¿no?, de recuperar y de mostrar y de debatir las evidencias científicas que tenemos y las mujeres que están contribuyendo a ellas en estos campos. Otra de las cuestiones que traía a la reflexión es cómo, ¿no?, desde estas personas, ¿no?, que hemos llamado ocurrentes en el sentido de que no se basan en evidencias científicas dentro del campo de las ciencias sociales, se representan y se atribuyen, ¿no?, como expertas en violencia de género, igualdad de género, coeducación, frente a otras personas científicas y a otras mujeres científicas en otras áreas, ¿no? Y que al presentarse como expertas, yo lo que planteo y lo que estamos tratando de hacer desde el periódico de la educación es que la misma rigurosidad, excelencia, impacto científico y impacto social que pedimos en cualquier otra disciplina y que pedimos a las mujeres científicas en cualquier otra disciplina, también en el campo de la igualdad de género y de la superación de la violencia de género, ¿no? Y que cuando abrimos debates diversos como el que creamos en CICFEM, entre investigadoras de diferentes disciplinas, que nos podemos nutrir y apostar, ¿no?, por tener un mayor impacto social en todos los avances que hacemos en todos los campos, también reconozcamos, visibilizamos y estemos atentas a que las mujeres con las que visibilicemos a estas mujeres que están haciendo estas contribuciones en este campo. Por último, otro de los aspectos que quería resaltar, ¿no?, con respecto a la labor que estamos haciendo en este sentido desde el periódico de la educación, es que consideramos, desde la poquita trayectoria, ¿no?, que llevamos en este momento, que superar la invisibilización que estamos pudiendo hacer con nuestro trabajo va a llevar a otros medios en general, en su diversidad, a tener que ir haciendo poco a poco lo mismo, ¿no?, y a frenar el lanzamiento de ocurrencias que tenemos en este campo, en los medios de comunicación y también en otros ámbitos. Es decir, una de las cosas que vamos notando desde estos primeros meses que hemos lanzado el periódico de la educación, visibilizando a las mujeres que tienen mayores contribuciones, visibilizando los bulos que se están extendiendo y las evidencias científicas que hay para superarlo, es cómo, poco a poco, en otros medios también empieza a haber, ¿no?, otros medios que incluso algunos de ellos se habían posicionando, apoyando a acosadores y no teniendo un posicionamiento claro al respecto, como ha habido un retroceso y empieza a frenarse, ¿no?, esta invisibilización y esta falta de código ético a la hora de difundir el conocimiento. En nuestro caso, nacimos desde el primer día con un posicionamiento claro en este sentido, tanto desde la evidencia científica como desde la parte más ética y humana. Y quería terminar, ¿no?, un poco recuperando el título inicial de la ponencia de Las mujeres tenemos derecho a la ciencia sobre nosotras, porque cuando trabajamos, ¿no?, desde el periódico de la educación en la diversidad de temas que abordamos, pero muy especialmente cuando abordamos los temas que tienen que ver con la igualdad de género y la superación de la violencia de género, siempre tenemos en mente a las personas, a las chicas, a las mamás, a las niñas, a las que va a llegar cada una de estas noticias. Y nuestro compromiso científico es para lograr mejores vidas y mayor humanidad para todas estas personas. Hemos recibido ya relatos muy potentes, ¿no?, de cómo, espero no emocionarme, de cómo chicas, ¿no?, pues que
abordan situaciones muy complicadas en cuanto a las relaciones o incluso relaciones de abuso en las escuelas o de violencia o de no buen trato, como un artículo que salía en el periódico de Educación, bien fuera sobre Valle Estándar, bien fuera sobre Club de Valientes Violencia Cero, cómo leer estos artículos le habían permitido prepararse para poder abordar situaciones que estaban viviendo en sus escuelas, que no incorporaban estas actuaciones basadas en evidencias científicas y que a ella le podían empoderar para poder abordarlas desde otra mirada. Cuando nosotros lanzamos, divulgamos, ¿no?, el conocimiento de las diferentes personas que se envían y que compartimos artículos en el periódico de Educación, siempre lo hacemos con esta mirada, ¿no?, de poder mejorar contextos, vidas y sabiendo con la responsabilidad que ese conocimiento que llegue le va a ayudar a crear una vida mejor. Muchas gracias.